¿Y el otro? Y será Ruth Noemí Gómez López. Noemí. Ok. Muy bien, aquí tengo ya listado a todos sus compañeros. ¿Está bien? Bueno, podemos comenzar. Nosotros somos el primer grupo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciada. Somos aquí un Buenas gusto. tardes. Nosotros nos tocó como primera actividad la exposición del capítulo número 1 de los incisos del 1 al 8 del libro de la teoría del Estado de Francisco Purá Pérez. Como primer capítulo, como primer artículo vamos a empezar con nociones previas acerca del Estado, en la que podemos mencionar 4 puntos que lo conforman. El primero sería el hombre en la realidad social, la autoridad, el orden jurídico y el Estado, claramente. Del enunciado de nuestra disciplina, se sorprende, perdón, sí, del enunciado de nuestra disciplina se desprende que lo vamos a analizar el Estado. Por diferencia de lo que sucede con otras disciplinas, nombrar el objeto de nuestro conocimiento nos dice poco, porque trata un campo de conocimiento muy complejo. Con esto podemos preguntarnos cuál es la realidad del Estado o, en otras palabras, ¿qué es el Estado? El Estado nos ofrece un primer conocimiento que podríamos llamar vulgar, en el cual podemos notar su realidad. Nos damos cuenta que sentimos la presencia del Estado en todo momento, como algo que se encuentra en nuestra vida social. Como un ejemplo, en nuestra vida diaria podemos denotar que tenemos relación con el Estado, ya sea andando en la calle, viendo los noticieros, hablando de él, escuchamos cualquier situación, que todo lo que conlleva es relación con el Estado. De acuerdo con Heller, el Estado se nos aparece de primera intención como algo, como una realidad, como un hacer humano y que no podemos huir o escapar de él. Y es que incluso antes de que nosotros siquiera conozcamos qué es el Estado, ya vivimos dentro del Estado y ya las situaciones que acontecen en el Estado nos afectan. Estamos absortos en ello. Pero este conocimiento nos proporciona la vivencia del Estado, no es suficiente. Pues para nuestro propósito, que es el estudio del Estado, necesitamos una mayor amplitud. Esto nos lleva al conocimiento científico y así comenzamos al punto número 2, que son las nociones científicas previas en relación con el Estado. Debido a que nos encontramos viviendo, como ya mencioné, dentro del Estado sin poder salir de él, tenemos que empezar a conseguir la información acerca de cómo funciona. Al adquirir esta noción acerca del Estado, nos daremos cuenta que de forma simple no se puede obtener todo lo que necesitamos. Y necesitaríamos una interpretación más racional de lo que es el fenómeno político para comprenderlo. Para construir esta noción científica, aprovechamos la observación de la realidad que nos rodea, a la que asignamos intuitivamente al calificativo estatal. Para construir esta noción científica, podemos poner en el primer dato que nos proporciona esta observación, es que no vivimos aislados, sino que vivimos en la unión entre seres humanos, como podemos darnos cuenta, nos relacionamos día con día con más de una persona. Esto nos lleva a entender que todo lo que conlleve la relación entre personas es parte de la sociedad humana. Lo que es el lenguaje, la religión, las costumbres, son también formas colectivas de la sociedad humana. Entonces podemos definir que el Estado es una sociedad humana. La observación de la sociedad humana, como ya mencionamos, que se encuentra en la base, también nos proporciona
un territorio, ya que pues, la sociedad tiene que ubicarse en un área. Y con eso podemos definir al Estado como una sociedad humana establecida en un territorio correspondiente. Ya sabiendo todo esto, comprendemos que la existencia de una sociedad humana implica también de manera necesaria la presencia de un orden normativo y con esto leyes. Así que podemos añadir también otro dato, el cual sería el orden jurídico. Disculpe, no sé si su diapositiva tendría que seguir corriendo. Por el momento no, licenciada. Ok, está bien. Gracias. Perdón. Entonces podemos definir ya con el orden jurídico que el Estado es una sociedad humana establecida en un territorio, estructurada y regida por un orden jurídico. Bueno. Como todo orden debe suponer de manera necesaria la existencia de un ordenador, el cual debe estar regido también por un poder que principalmente y de la mejor manera sería independiente y soberano. Por lo que también podemos definir ahora que el Estado es una sociedad humana establecida en un territorio, estructurada y regida por un orden jurídico, creado y definido, sancionado por un poder soberano. Pero todo esto nos lleva a una problemática, la cual la podemos denotar en el punto número 3, que es la definición analítica previa del Estado. Al unir todas las notas anteriores, podemos observar y definir que el Estado quedaría como una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico que es creado y definido y aplicado por un poder soberano para obtener un bien público o bien colectivo. Temporal, ya que no un solo poder o una sola institución del Estado no va a ser permanente, y formado con una institución de personalidad moral y jurídica. Sabiendo esto, ahora entramos a los problemas que nos fundamentan, que serían en el punto 4, los problemas fundamentales que plantea todo estudio reflexivo acerca del Estado. Cuando pasamos del conocimiento vulgar al conocimiento científico, nos podemos dar cuenta de que hay ciertas situaciones que no concuerdan. Pero para ello tenemos la determinación de la naturaleza del Estado. Sería el primer punto de este inciso. Y este problema surge cuando nos preguntamos qué es el Estado. Pues es una pregunta un poco complicada de responder y resolver a simple vista. Por lo que investigamos un poco más a fondo y nos damos cuenta de que podemos definir al Estado conforme sus elementos. O sea, sus características accidentales o esenciales que lo configuran. El segundo punto sería el estudio de la organización o funcionamiento del Estado. Para resolverlo, hemos de contestar la pregunta, ¿cómo es el Estado? En consecuencia, debemos precisar cuál es la estructura del Estado y son las actividades que desarrolla. Tenemos también el punto 3, que sería la determinación de los fines del Estado. La pregunta, ¿para qué existe el Estado? Pues sería determinar en qué consiste, determinar cuál es la meta o cuál es el fin, que por comprendido tenemos que el fin del Estado es el bien común. O punto 4, tenemos la determinación de la función social del Estado. El problema que tenemos con esto es que no complementa lo anterior. Para resolverlo habría que responder la pregunta, ¿por qué existe el Estado? Y se podría decir que con las respuestas de las 3 anteriores podríamos resolver esta. Pero si nos damos cuenta en la naturaleza de la situación del hombre en la sociedad, determinamos que el Estado tiene que existir, sí o sí, ya que es el encargado de vigilar, estructurar el resto de grupos y la actividad que conlleva cada uno, también
al ser individual y a los colectivos. Entramos al problema 5, que es la justificación del Estado. Perdón, la diapositiva anterior, disculpe. Gracias. Con este planteamos la pregunta: ¿por qué existe el Estado o por qué debe existir un Estado? Se puede decir que este es el problema más importante, pero como bien ya dijimos, el Estado tiene que existir para regir a las personas. Como yo dice su enunciado, este problema se resuelve al encontrar los fundamentos que justifican la existencia del Estado. Los 5 temas anteriores son los pilares fundamentales en que ha de basarse la construcción de la teoría del Estado. Con esto dejo a mi compañera para entrar en el inciso 5, que sería la conexión de los temas con la teoría del Estado. Muchas gracias. Entonces pasa Ruth. Sí, licenciada, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Entonces prosigo con la exposición en el punto número 5, que es la conexión de los temas de la teoría del Estado. Los temas y problemas que se expusieron con anterioridad se encuentran íntimamente vinculados entre sí porque tienen el mismo objetivo de encontrar el conocimiento acerca del Estado. Veremos que el Estado no es una realidad unitaria, sino que es algo compleja, donde se presentan varios aspectos, cada uno de los cuales integra las anotaciones que encontramos en su respectiva definición. Y para ello es necesario esta disciplina para que se busque una forma correcta para realizar las investigaciones y así poder obtener una idea que no sea errónea sobre la realidad estatal. Además, en el punto número 6 tenemos los hechos políticos. El Estado es una realidad política, es un hecho social de naturaleza política. Y este se caracteriza por tener en su base una comunidad humana formada para la obtención del bien más importante para las sociedades humanas, es decir, un bien común, que habremos de caracterizar oportunamente como bien público temporal al referirnos al Estado. El hecho político de un Estado se caracteriza además por la presencia en el núcleo social de un fenómeno de poder, una distinción entre los gobernantes y los gobernados, en el cual ambos participamos. También el Estado es un hecho político, pero no es el único hecho político que existe, pero sí es el hecho político más importante, dentro del cual existen otros hechos políticos. Por ello, la teoría política es básicamente una teoría del Estado y es muy importante. Antes de formarse el Estado moderno, en las épocas anteriores, antes del Renacimiento, hubo otros hechos sociales de naturaleza política sin reunir todas las características que corresponden a los estados modernos. La polis griega y la civita romana, es decir, esto significa ciudad. Los regímenes políticos feudales constituyeron hechos políticos por tener en su base sociedades de hombres que combinaban sus esfuerzos y se sometían a una dirección o gobierno propio con el objeto de obtener un bienestar general. Y estas constituían los estados de la edad antigua. También dentro del Estado moderno existen grupos sociales que se constituyen con la finalidad específica de obtener el bien común, tratando de obtener o influir en el poder del Estado. Tales son, tenemos un ejemplo, los partidos políticos. Y aquí en la figura que tenemos en la diapositiva podemos ver varios partidos políticos. Además existen otros grupos, actividades individuales, actividades de los mismos grupos para lograr ese mismo bienestar general o bien común y poder influir en el poder político. Estos grupos y actividades individuales constituyen otros tantos hechos políticos, siempre que se trate de adquirir, conservar o obtener influencia en el poder público. Nos encontramos en presencia de un hecho político, o sea que estamos rodeados de hechos políticos.
En el punto número 7 también tenemos el panorama general de los conocimientos relativos a los hechos políticos, que son las disciplinas fundamentales, especiales y auxiliares. Y tenemos la teoría general del Estado. Estas disciplinas reciben el nombre de políticas, pues con este vocablo se califica todo lo relativo al conocimiento o a la actividad del hombre asociado para obtener el bien común. También existe en el término político una doble vertiente. Por una parte, abarca lo relativo a la actividad política y por la otra se refiere al conocimiento de la misma actividad. De esta doble vertiente surgen dos ramas de la política, que son la política teórica y la política práctica. La política teórica se denomina también ciencia política o teoría política, pues su finalidad es proporcionar una explicación científica del fenómeno político, analizando sus elementos e investigando las causas y su fundamentación ética. Y también tenemos la política práctica. Puede considerarse como un arte. Es el arte de gobierno o arte político, desarrollado por gobernantes y gobernados en sus respectivas esferas. El objetivo de dicho estudio está compuesto fundamentalmente por los problemas que se ocupa la ciencia política. Y para finalizar tenemos el punto número 8, que es ciencia política en sentido amplio y disciplinas políticas auxiliares. El conocimiento unitario del fenómeno político da lugar a la ciencia política en sentido amplio. Este busca, en palabras de González Uribe, una explicación causal y un enjuiciamiento valorativo de todos los fenómenos políticos. El fenómeno político se refiere al conjunto de grupos y procesos políticos que interactúan en un entorno histórico y cultural, los cuales se caracterizan por cierto grado de independencia recíproca que se expresa en las prácticas, hábitos, rituales, reglas no escritas. Y estas organizan la competencia por el poder político entre los actores. El fenómeno político a su vez es muy complejo, presenta múltiples aspectos de los cuales surgen diversas disciplinas políticas, cuyo objeto es la explicación y para cada uno de esos aspectos. Entonces, esto es los puntos a tratar que nos tocó exponer del 1 al 8. Y tengo una palabra aquí, licenciada, que yo no sabía y es teleología. Y es un neologismo formado del griego telios, que significa fin, y logia, que significa estudio o ciencia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias al grupo 1. La verdad que creo que hicieron un resumen bastante propio a lo que yo estaba pues buscando, que tuvieran la explicación del folleto que les envié. Creo que el folleto que les envié es bastante claro y bastante amigable para poderlo comprender y traducirlo a explicación como tal. Y sería bueno, por favor, que lo compartan con los compañeros para que tengan material para estudio. Vamos con el grupo. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, Rubí. No, fíjese que a la hora que empezó la clase y todavía les di 5 minutos más y no estaban todavía completos los alumnos. Ahorita continuamos. Grupo 2, por favor. ¿Alguno de ustedes puede hacer la transmisión en... Disculpe, compañero, Luis Carlos. ¿Usted es el que va a exponer?
¿Quién va a exponer del grupo 2? Hola, somos nosotros los que vamos a exponer, Luis Carlos y yo, mi persona, Andrea Montepeque. Va, deme un segundo, solo quería preguntar, ¿habrá algún compañero que pueda transmitir esto por, creo que lo hacían en YouTube Live, ¿verdad? Para que los de otros compañeros se puedan conectar, porque no quiero quitarles más el tiempo a ustedes. Bueno, pueden seguir, gracias. Muy bien. Para empezar, voy a citar una famosa frase de un filósofo, Aristóteles. Él nos decía, el hombre es un animal político. ¿A qué me refiero con esto? El hombre se diferencia de los animales. ¿Por qué? Porque nosotros nos agrupamos en sociedades, porque somos personas que buscan un bien común que por consecuencia nos va a afectar a nosotros individualmente. Nos tenemos que remontar a épocas desde la gens. Vamos a hablar de Grecia, de Roma. A lo largo de la historia, pues, nos hemos hecho sociedades cada vez más grandes. Como bien decía mi compañera en la presentación anterior, pues el Estado es una formación de una sociedad, un bien común, y todo es consecuencia de lo anteriormente mencionado. Nosotros vamos a continuar con los puntos del libro que nos ha sido compartido. En este caso, quiero empezar con lo que es la enciclopedia política, pues de la investigación que hemos hecho con nuestros compañeros y la información sacada del libro que se nos compartió, pues tenemos que la enciclopedia política es un conjunto de disciplinas que se dedican al estudio de un fenómeno político. En este caso, nuestro autor Adolfo Posada nos las ha clasificado en tres principales: fundamentales, especiales y auxiliares. Quiero empezar con las disciplinas políticas fundamentales. Nuestro autor de igual manera las ha clasificado. Nos ha dicho que son la filosofía política, la historia política y la ciencia filosófica histórica. Estas pues estudian diversos hechos, pero cada una la amplía desde distintas perspectivas. Voy a comentarles un poco de la filosofía política, que en este caso pues estudia el fenómeno, pero con el objeto de conocer y llegar a un conocimiento filosófico. Investiga las causas principales y finales del fenómeno. De igual manera, pues lo que va a hacer la filosofía política es desentrañar esos conocimientos, los va a desenglosar, va a buscar su justificación esencial, y aun cuando esto parezca que es pura teoría, pues no se aleja para nada de la realidad, dándonos una muestra: filosofía, realidad. Esta disciplina fundamental, de igual manera, pues está clasificada en distintas ramas. Estas ramas son la epistemología política, la ontología política, ética política y axiología política. Estas pues vemos que también aplican criterios filosóficos al conocimiento de los hechos políticos. En este momento yo los voy a dejar con mi compañera Maricruz, que continuará comentando los puntos que siguen, en este caso pues las ramas. Por favor, Andrea. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. En este punto tocaremos el tema de lo que es la historia política. Tenemos que tener algo muy en claro, y es que la historia, a lo largo de todo lo que hemos vivido, ha ido evolucionando.
Entonces, para poder hablar un poco de lo que es la historia política, es muy necesario que nos remontemos a los tiempos de la antigua Grecia, en donde los pequeños grupos se asociaban y se unían y se llamaban pequeñas polis, ¿no? Las polis buscaban un mismo objetivo, el bien común para su comunidad. Poco a poco las polis fueron evolucionando, así como el Estado ha ido evolucionando. El Estado lo que busca hoy en día es búsqueda de poder. En muy pocos estados se buscan en encontrar el bien común para su comunidad. La historia política, para nosotros poderla asociar, también tenemos que tener en claro que está la historia de los hechos políticos y la historia de las ideas políticas. Para hablar un poco sobre lo que es la historia de los hechos políticos, tenemos que tener bien en claro en qué son los hechos que han ocurrido a lo largo de la historia. No sé si mi compañera me pudiera hacer el favor de pasar a la siguiente diapositiva para que logren ver un poco. Sí, como les decía, la historia de los hechos políticos a lo largo de la vida son todos los hechos que han ocurrido, tanto buenos como malos para nuestra comunidad o nuestro país. Hoy en día, como se podrán dar cuenta, hemos tenido hechos muy buenos, como lo ha sido la firma de los acuerdos de paz en 1996, que acabó con los 36 años de conflicto armado interno que se vivían en nuestro país, así como han habido historias pues malas, como lo fue el gobierno de Lucas García, como lo fue la Guerra Fría o el golpe de Estado de 1963. Pero no solo han habido historias políticas, sino también está la historia de las ideas políticas. Por favor, compañera. Ok, para poder hablarles un poco sobre la historia de las ideas políticas, tenemos que tener bien en claro que las ideas políticas engloban a todos aquellos pensadores en aquellas épocas, como lo era Aristóteles, como podemos hablar de Mahatma Gandhi, que daban sus frases sobre las ideas, sobre lo que había ocurrido en esa sociedad, para poder nosotros no ocurrirlas en estos momentos, para no cometerlas. Una frase importantísima que hasta el momento ha tocado el corazón de muchas personas, de nuestro querido amigo Aristóteles, que él decía de que el Estado era mejor gobernado por un hombre bueno que por unas buenas leyes. Entonces, son todos esos, ¿no? Hacer conciencia de lo que ha pasado, los hechos, y en base a los hechos quedan las evidencias de las historias, ¿no? De las ideas, todo lo que ellos pensaban, todo lo que ellos planeaban, ¿no? Entonces quedan sus escritos. También podemos darnos cuenta del siguiente punto, que es la ciencia filosófico-histórico de la política. Como podrán darse cuenta, aquí se engloba todo lo que veníamos hablando de historia política, historia de las ideas políticas, historia de los hechos políticos, y llegamos a la ciencia filosófico-histórico de la política. Esta ciencia dice que también es llamada stricto sensu, y esta ciencia amplifica y unifica ambas de las otras ciencias. Entonces, en esta ciencia nosotros nos queda como base todo lo que ha ocurrido para no volverlo a cometer, como lo fueron los 36 años de conflicto armado interno en nuestro país. Ya quedó la historia de los hechos, ya quedaron evidencias de pensamiento, de ideología, y ya nosotros en este punto es de como, bueno, ya no lo vamos a cometer, ¿verdad? Porque ya esto pasó, ya nos dijeron que no. Esa es la ciencia histórica, filosófica, política. No volver a cometer lo que podemos decir. Y en este punto podemos darnos cuenta de que englobamos los temas que la licenciada nos compartió. Ambos son temas, todos los temas que están ahí son temas de suma importancia para ustedes, para su conocimiento, tanto para el suyo como para el nuestro. Podemos darnos cuenta de la enciclopedia política, las disciplinas fundamentales, la filosófica política, las ramas de la filosofía, la historia política, cómo la historia engloba, la historia de la política, los hechos, la historia de las ideologías y la historia filosófico-histórico de la política. Está aquí toda en manada. Y pues muchísimas gracias a todos los que prestaron atención. Ha sido para nosotros el Grupo 2 un honor haberles hablado un poco sobre estos temas. Y pues ahí sí que sigan estudiando y pónganle muchas ganas, porque el conocimiento es saber, y como diría Mahatma Gandhi, debemos ser el cambio que queremos ver en un futuro. Gracias, licenciada. Fue un gusto. A ustedes muchas gracias, los felicito. Muy bien la exposición de ambos, también en el grupo anterior, y el material también nos va a servir muchísimo para estudio. Creo que fue explicado más claramente, ¿verdad?, de cómo es que ha ido evolucionando y cómo es que el estudio de la política y del Estado actualmente encajaba bien, como la historia política, la filosófica, nos lleva al Estado que formamos y a no cometer, como bien decía la compañera, los mismos errores de estructuras fallidas
que han estado en los países, ¿verdad? Y que esperamos no volverlos a repetir porque sabemos el daño que causa a la sociedad y lo retrógrado o el retroceso que provoca al avance que podemos tener dentro de la sociedad. Vamos con el grupo número... ¿Alguien tiene alguna duda? Por mi parte, todo claro, licenciada, gracias. Ok. Solo este grupo también, por favor, compartir la presentación para sus compañeros. Con gusto, licenciada, será un honor. Muchas gracias. Entonces nos vamos con el grupo número 3, por favor. En el cual es Evelyn Marlene Tapán Marroquín. Buenas tardes, licenciada. Solo vamos a esperar a que compartan las diapositivas. Solo quería corroborar si se escucha bien, si todo está bien. Se escucha muy bien. Gracias. Así como quedaron los grupos establecidos, así van a quedar para los próximos trabajos. No van a mantener el mismo orden porque creo que es injusto que a veces tienen un poquito menos de tiempo los otros grupos, ¿verdad? Para poder hacer su presentación, por lo que los voy a saltear, ¿verdad? Podemos decir, empiezan los pares de atrás para adelante o empiezan los Disculpen, es que me indicó que me sacó, no sé si aún estoy en clase o ya no. ¿Sí? ¿Sí me escucharon lo que les dije de los grupos? Quedó como a la mitad. Ok. Entonces me hace favor la presentación, no sé quién, Evelyn o la auxiliar Stephanie, ¿quién va a exponer? Si me puede dar los datos de las personas que van a exponer. Buenas tardes, licenciada. Yo me llamo Omeiri Corado y junto a mi compañera Evelyn Tampán vamos a hacer las expositoras. Disculpe, Omeri me dijo y... Omeiri Corado y Evelyn.
Disculpe, su otro compañero no lo encuentro. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Evelyn. Nosotras vamos a ser las expositoras junto con Evelyn. Ya tengo aquí Omairi. Tengo aquí a Omairi Marifer Corado Robledo, ¿qué es usted? Ajá, sí. ¿Y su otro compañero me dijo? Evelyn Tampán. Evelyn Campán. Evelyn. Dios santo nombre. Licenciada, buenas tardes. Evelyn Marlene Tampán. No sé si le es más fácil por el número de carnet, licenciada. Evelyn Marlene, sí, aquí está Evelyn Marlene. Usted es la representante. Gracias, licenciada, muy amable. Gracias, compañera. Ya tomé nota. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Mucho gusto, buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo número 3. Nosotros vamos a exponer sobre el capítulo 1, que es objeto de la teoría del Estado, del numeral 17 al 29. Entonces, vamos a comenzar. Siguiente diapositiva, por favor. Numeral 17, teoría del Estado. Bueno, ¿qué es teoría del Estado? La teoría del Estado es una disciplina interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque está basada en diversas disciplinas, por eso la teoría del Estado es interdisciplinaria. En estas diversas disciplinas en las que se basa la teoría del Estado, pues se encuentran incluidas la filosofía política, la historia política y la ciencia política. Siendo la más importante la filosofía política, claro, porque esta nos proporciona un marco teórico y conceptual que nos ayuda para el estudio de definiciones, orígenes, formas, tareas y también objetivos del Estado. Asimismo, ofrece una perspectiva filosófica sobre lo que es la naturaleza del poder político y las relaciones del Estado y la sociedad. Entonces, cabe destacar que lo más importante de la teoría del Estado es que es interdisciplinaria, está basada en muchas disciplinas, siendo pues la más importante la filosofía política. Numeral número 18, por favor. Siguiente diapositiva. Muy bien, pues entramos a las disciplinas políticas especiales. Esta es una disciplina que se encarga del estudio de aspectos parciales del Estado. Se trata de que es una pequeña parte de lo que realmente es el Estado. Entonces, las disciplinas políticas especiales son ramas de estudio enfocadas en temas específicos. Son temas muy específicos, claro, dentro de la ciencia política. Como decíamos en la diapositiva anterior, la ciencia política es una de las diversas disciplinas en las que se basa la teoría del Estado, ya que la ciencia política es una ciencia social, la cual se aboca al estudio y análisis de relaciones del poder. Entonces, algunas de las disciplinas especiales incluyen teoría política, número 1, número 2, ciudadanía y derechos humanos, número 3, política comparativa. La política comparativa nace de aplicaciones y nace de la teoría política. La teoría política surge de conocimientos básicos, entonces la aplicación de estos conocimientos básicos prácticamente vienen haciendo lo que es la número 3, la política comparativa. La número 4, política internacional, que esta pues nos interpreta lo que es la realidad nacional de cada país. Número 5, la política de seguridad nacional, que esta nos garantiza aspectos de carácter preventivo que cada estado pues debe de adoptar. Entonces, diapositiva siguiente, por favor. Pues entramos a las disciplinas políticas auxiliares. Como entrábamos pues a teoría del Estado, la primera disciplina fueron las disciplinas políticas especiales, estas son las disciplinas políticas auxiliares. Entonces la diferencia es de que estas políticas son aquellas que estudian alguno de los elementos integrantes del Estado. Entonces estudian los elementos integrantes del Estado como por ejemplo la población. La población es un elemento integral del Estado, cabe destacar que es el más importante. ¿Por qué? Porque la población es un supuesto del Estado, es una hipótesis del Estado. Pero ¿qué es lo que pasa con las disciplinas políticas auxiliares? Que las conclusiones de su estudio o las conclusiones del estudio, que en este caso serían de la población,
pues no afectan o no están juntos con el fenómeno político. Entonces, las disciplinas que se dedican a estudiarlo son auxiliares y son obviamente de dentro de la ciencia política, como decíamos también anteriormente, las disciplinas políticas especiales también están dentro de la ciencia política. Entonces, como por ejemplo tenemos la sociología, que como el nombre lo dice, pues se encarga del estudio de la vida social. La número 2, la antropología, que se encarga del estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos, tanto como modernos, también se dedica al estilo de vida, pues, de todos los habitantes. La número 3, la economía. La economía se encarga de estudiar el modo en que la sociedad decide en qué, cómo y para quién producir. Y la número 4, geografía. La geografía estudia las relaciones entre la sociedad y el espacio. Y la número 5, la geología, estudia la evolución del planeta, tanto como de los habitantes. Entonces, todas estas disciplinas políticas auxiliares, que solo es por nombrar alguna de ellas, también está también como la estadística, solo son algunas de ellas que están dentro de las ciencias políticas y pues nos ayudan a integrar más que todo lo que es la teoría del Estado, a estudiar más y profundizar más de lo que es la teoría del Estado. Como decíamos, estudian los elementos integrantes del Estado, como una de ellas sería la población. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Disculpe, compañerita, solo la voy a interrumpir. Me llama mucho la atención. ¿Pueden regresar la diapositiva anterior? Me llama mucho la atención su explicación muy clara en cuanto a las disciplinas que estudian, ¿verdad? Y que cada una de ellas pues hace un aporte desde el punto de vista de, ahí sí que valga la redundancia de su estudio, de lo que se dedica, ¿verdad? Como usted bien mencionaba, la estadística es una de ellas, que no la mencionan acá, pero es algo que equivale y ayuda para hacer mediciones en cuanto a lo que se necesita analizar, la sociología, la economía, la geografía. ¿En dónde ven ustedes como grupo el análisis de nuestro Estado en estas ciencias auxiliares? Por ejemplo, la sociología en nuestro Estado, ¿qué es lo que ha aportado? ¿Qué es lo que ha analizado? En la antropología, por ejemplo, tenemos mucho de antropología, creo yo, ¿verdad? La geografía también. No sé si usted o alguno de sus compañeros quiere apoyarla. En específico sería en la sociología y la antropología, o de todo. Como ejemplificar lo que usted claramente ya nos explicó muy bien, ¿verdad? Pero creo que es bastante importante ver que todos esos aspectos están siendo estudiados y han sido estudiados dentro de nuestro estado como tal, Guatemala, ¿verdad? Entonces, en la sociología, ¿qué conocimiento tiene usted que se ha hecho de ese estudio en nuestro estado? La antropología, la economía, la geografía, la geología, ¿qué ramas son las que se enfocan en nuestro estado? Bueno, siento que una de las más importantes, bueno, tal vez una sería la antropología, ya que la antropología, pues nosotros tenemos mucha historia sobre nuestra descendencia, ya que como dije anteriormente, la antropología estudia la humanidad, los pueblos antiguos, modernos y pues la vida social, ¿verdad? Los estilos de vida. Entonces, nosotros pues venimos de los mayas, ¿verdad? Entonces, eso ha ayudado mucho en la antropología, en todo lo que hemos estudiado con respecto a la historia de los pueblos antiguos, tanto todo lo que ha sido el calendario maya, todo eso ha venido y ha sido estudiado, ¿verdad? Entonces, la antropología ha tenido mucho que ver en ese aspecto a lo que es aquí en Guatemala, ¿verdad? Exactamente, porque obviamente nuestro país es rico y es multicultural, y el lograr entender el que por la antropología y por los estudios que se han hecho es por qué nuestro país contiene tantas lenguas, ¿verdad? Porque existen tantos lenguajes, ¿verdad? Tantas lenguas, porque existen diversidad en trajes, porque existe diversidad en comida, porque existe diversidad en rituales, ¿verdad? En costumbres
costumbres. Entonces, todo eso nos ayuda a conocer nuestro país, a saber nuestro origen, y son ciencias, son disciplinas que nos van a apoyar muchísimo a conocerlo y a estructurar y a idealizar un estado como mejor lo necesitemos. Obviamente podemos pensar en un país que no tenga esa riqueza como el nuestro y no va a tener la necesidad de tener la misma el mismo ordenamiento, ¿verdad? La misma medición de necesidades, porque obviamente es diferente la evolución de su estado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es importante estas disciplinas auxiliares, aunque a veces las podemos dejar a un lado, pero estas enriquecen y empoderan y fundamentan muchísimo? Sin ellas no podríamos tener la constitución de lo que queremos llegar a aterrizar, ¿verdad? Disculpe que la interrumpa, pero creo que son aportes muy, muy importantes, ¿no? Gracias, sí, muchísimas gracias. Entonces, como decíamos, sí, las disciplinas políticas auxiliares son muy importantes, ya que alimentan y desarrollan también al estudio de los elementos integrantes de lo que es el Estado, ¿verdad? Como poníamos de ejemplo, pues la población. En el numeral 20 hablamos sobre la política aplicada, que es una ciencia social interesada en el estudio de los aspectos teóricos y prácticos de la política. Como decíamos, como por ejemplo los sistemas políticos y de gobiernos, los comportamientos de la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos obtener un método certero y objetivo para poder estudiar estos elementos que fueron los sistemas políticos y de gobiernos y también los comportamientos de la sociedad para poder obtener un método efectivo? Pues la política aplicada lo que más usa es la observación de la realidad día con día, todo lo que pasa todos los días para poder pues encontrar un método certero y objetivo. Entonces, así como la política aplicada es una ciencia y la aproximación pues de la ciencia es teórica, es completamente teórica con los objetivos de estudio y también cualitativa, ¿verdad? Entonces, también permite las relaciones de poder, tanto en carácter general como particular, el funcionamiento de las instituciones públicas, el proceso de toma de decisiones de Estado y de política pública. Entonces, decíamos que esto lo permite tanto como la política aplicada estudia aspectos teóricos y prácticos de la política, pues permite esto, observando día con día todo lo que pasa para poder ir estructurando y aplicar esta política, ¿verdad? Entonces, con relación a las relaciones de poder, el funcionamiento de las instituciones públicas y el proceso de toma de decisiones de Estado y de política pública, pues aquí intervienen diversos actores, tanto políticos como sociales, ¿verdad? Entonces, también la política aplicada desde una perspectiva comparada, analiza y compara cómo se vinculan el Estado, la sociedad, la política en distintos sectores y ámbitos geográficos, ¿verdad? Entonces, esa sería la política aplicada, que es una ciencia social. Es muy teórica y cualitativa, ya que a pesar de que las observaciones que se dan, pues son día con día. Siguiente diapositiva, por favor, 21. Numeral 21, pues aquí regresamos a lo que en sí es teoría del Estado, desde una perspectiva tal vez un poco más específica. Como decíamos en la primera diapositiva, pues es interdisciplinaria, ¿verdad? Entonces diversas disciplinas están basadas en ellas. Aquí también pues esas diversas disciplinas, tanto como la filosofía, como la historia, como la ciencia, las tres políticas, pues estudia el origen, nos permite estudiar el origen, la evolución, la estructura, la justificación, el funcionamiento y finalidad del Estado, ¿verdad? Estas diversas disciplinas nos permiten pues integrar lo que es la teoría del Estado. Un inciso sería: el Estado moderno es Estado constitucional. ¿Por qué? Porque se estructura en un sistema de órganos mediante las cuales exterioriza una voluntad concreta y realiza pues las funciones encaminadas al cumplimiento de
finalidades, de sus finalidades, que son las de teoría del Estado, pues esenciales. Por eso el Estado moderno es un Estado constitucional. El Estado moderno es Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque somete a un sistema jurídico las actividades que realiza con sus habitantes en su territorio. Claro, esto protegiéndolos de la arbitrariedad y, lo más importante, protegiéndolo de la injusticia, que siento que es una de las cosas más importantes de lo que estructura o la organización que es teoría del Estado. Entonces, diapositiva número 22, por favor. Bueno, pues aquí vamos a entrar a explicar brevemente el origen o las diferentes determinaciones que cada país le ha dado a lo que es teoría del Estado, ¿verdad? Entonces, entraríamos en lo que es Alemania, ¿verdad? Alemania. Entonces, vamos a ver brevemente lo que cada origen de cada país le ha dado pues a teoría del Estado, o de dónde es que ha salido teoría del Estado. Estos son los países pues más importantes, se puede decir. Uno de ellos, el número 22, es Alemania. Pues Alemania de manera formal estudió esto. En el siglo pasado pues salió la denominación, nació la denominación que es teoría general del Estado, ¿verdad? Entonces, el estudio de la materia ha variado con las distintas corrientes filosóficas, ¿verdad? De estas corrientes filosóficas, pues fue dando, y ahí fue que nació la teoría general del derecho, del Estado, perdón, la teoría general del Estado. Entonces, una de las primeras, la filosofía dialéctica, que la filosofía dialéctica es el arte de persuadir, de razonar, de compartir ideas. El número 2 sería positivismo jurídico, que es una corriente de pensamiento cuya principal tesis es la separación moral, es la separación de moral y de derecho. Ese sería el positivismo jurídico. El formalismo jurídico, como su nombre lo dice, es formal, ya que desarrolla la teoría de las formas jurídicas puras, desarrolla las teorías de las formas puras, abstrayéndose de todo conocimiento empírico, ¿verdad? Como el conocimiento empírico es como decir el conocimiento cotidiano. Entonces, por eso el nombre de formalismo jurídico, ya que es formal. El disociacionismo establece que los preceptos morales y jurídicos son producto de decisiones. Eso está muy claro. Entonces, el último sería el nacionalsocialismo, que el nacionalsocialismo pues ha sido de lo que más ha resaltado de Alemania, que fue un partido coloquialmente llamado nazi, que fue un partido de extrema derecha activo en los años de 1920 a 1945, que ha sido uno de los más importantes de Alemania, que claramente pues su visión o su creísmo era el nazismo, ¿verdad? Entonces eso sería algo brevemente de Alemania. Las voy a dejar con mi compañera Evelyn, que ella va a seguir pues explicándoles el origen de los siguientes países, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Mayri. Gracias, compañera. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciada. Siguiendo con los países, pues Francia en sí engloba, ¿verdad?, dentro de los programas de derecho constitucional con la tendencia a analizarlos desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, Carré de Malberg, como él mismo expresó, su teoría general del Estado estructura primordialmente en los estados y la información que proporciona el derecho constitucional positivo de Francia. Las elaboraciones de doctrina política francesa se encuentran en los grandes tratados de derecho público y constitucional, como los de Maurice Hauriu, Berdelmeny, Esmen, Duit y más. Un gran avance entre los tratados es la obra del profesor Marcel de Vigny de Villeneuve, Tratado General del Estado, Georges Bourdieu de la Universidad de Dijon, Tratado de Ciencia Política, quien hace una interesante construcción de doctrina política en torno a la idea de poder, y el libro de Halbeck, El Estado, su autoridad, su poder. Así también entre las obras que destacan se encuentra el método de la ciencia política, los partidos políticos.
del jurista Maurice Duverger, sin encontrar un análisis sistemático de la teoría del Estado por su objeto de estudio, que es la ciencia política. La misma tendencia sigue Jean Maynaud en Introducción a la Política. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Para España, de forma muy similar a lo que ocurre en Francia, se incluyen los estudios de la teoría del Estado dentro de los programas de Derecho Público y Constitucional. En esta forma, los tratadistas de Derecho Político dedican en sus obras diversos capítulos a los estudios de teoría política y los restantes al análisis de los textos positivos del derecho constitucional. Notables obras como la de Posada, Relaciones entre el derecho natural y el derecho positivo. Ruiz del Castillo, con la espontaneidad en el derecho, y también Manual de Derecho Político. Sánchez Aguesta, Historia en el Constitucionalismo Español. Izaga, Elementos del Derecho Político. Eustaquio Galán y Gutiérrez, Concepto y Misión de la Filosofía Jurídica. Así también Francisco Javier Conde, Cifrajeras, Carro Martínez, García Pelayo y Tierno Galván. La moderna tendencia de considerar a la teoría del Estado como sociología política se encuentra en el libro de Zafra Valverde, Teoría Fundamental del Estado. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Gracias. Italia. Los problemas de teoría del Estado son estudiados por los tratadistas de Derecho Constitucional, como Palma, Miseli, Orlando y Santi Romano, también por los autores de Derecho Público como Ranelletti, Sansucci, Lesona, Mortati, Balladore, Palieri. Así también en la época del fascismo, los autores de estas materias denominaban a sus obras Derecho Corporativo. Posteriormente, ya en una tendencia hacia el estudio de la teoría del Estado como disciplina autónoma, la obra Doctrina General del Estado, del profesor Alessandro Gropali, que en constante mejora en sus sucesivas ediciones, e igualmente los estudios monográficos de Pacerín de Entrevés. El insigne filósofo del derecho. Disculpe, compañera, que le interrumpa, solo una preguntita. ¿A qué nos referimos con el fascismo? ¿Sí me escucharon? Disculpe. Sí, se la escuché, licenciada. Ok, Alexa me acaba de levantar la mano. Vamos a ver si este es su grupo también, Alexa, ¿no? Sí, licenciada, soy del grupo. Ok, ¿cuál es su número de carnet, Alexa? Disculpe. Es 2008-10377. 2008. Ay, Dios santo. Aquí está, ya. Ya la vi. Solo aportando, licenciada, yo estuve buscando, ¿verdad?, lo del fascismo. Ajá. Lo que yo encontré era que era un estado de represión y tortura. No sé si estoy bien, pero eso fue lo que yo leí. Ajá. ¿Qué más? Porque dice aquí 2 décadas de fascismo, o sea. Licenciada, es algo de carácter totalitario. Es un movimiento político. Exacto. Que obviamente no era era un movimiento que no generaba igualdad, que no generaba avance, era un movimiento como socialista, ¿verdad? Que al final los extremos, siempre soy de la idea de que los extremos no siempre son buenos, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice que salen de después de 2 décadas de tener ese sistema, ¿verdad? Salen de ese y evolucionan. Disculpe, compañera, seguimos. Gracias, licenciada, muy amable. Bélgica. Siguiente diapositiva, gracias. Es de notarse la obra del profesor Jean Davin. Yo estaba leyendo, licenciada, y pues la verdad que él fue alguien como que sí, muy importante en todo esto, ¿verdad? En la teoría del Estado. Pues su doctrina general del Estado de gran valer por estudiar los problemas de la política desde un punto de vista teórico.
elevándose del positivismo, y por lo ortodoxo de su doctrina en relación con la filosofía tradicional. Un verdadero tratado amplio y profundo acerca del Estado con un enfoque predominante tanto filosófico como jurídico. Siguiente diapositiva, por favor. Disculpe, Sí, quedémonos con esta, ¿verdad? O sea, vamos con la doctrina que aquí ya establecen aquí usted me mencionaba, ¿verdad? Que los aportes que él había hecho eran bastante buenos, en virtud de que obviamente enlazaba cada uno de los puntos necesarios para conceptualizarlo, ¿verdad? Vemos aquí que hace un estudio filosófico y jurídico. ¿A qué se refiere con eso? Pues profundiza, ¿verdad, licenciada? No solamente desde un punto, por decir, ya sea filosófico, algo humano, ¿verdad? Sino también tratándose en cuanto a reglamentos, ya en lo que respecta al derecho. Enlaza ambos aspectos, ambas doctrinas, ambas teorías que son importantes para la creación del Estado como tal, de conformarlo como está. Muy bien, sigamos, por favor. Por consiguiente, licenciada, veía, ¿verdad?, de que pues así también fue como muy influyente, ¿verdad?, para otros grandes juristas, ¿verdad? Pues lo tomaban como un gran pensador, ¿verdad? Un gran filósofo para tomar en cuenta y hacer análisis en base a lo que él ya determinaba. En los países anglosajones, las disciplinas políticas reciben especial atención de los estudiosos y encontramos obras con denominaciones y contenido que corresponden a las diversas ramas. Esto sería en la enciclopedia política. Licenciada, perdone, yo lo traduje, no sé si hay algún inconveniente, por ejemplo, como la de ciencia política, esto decía en sentido amplio, ¿verdad? Historia de las ideas políticas y también filosofía política, etcétera. Son de extraordinario valor las obras anglosajonas de historia en las ideas políticas, y entre esta multitud pues encontramos la clásica obra inglesa de Carlyle, que es la historia del pensamiento medieval. Así también la obra norteamericana de George Sabine, Historia del Pensamiento Político. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias por el aporte. La teoría del Estado. El estudio enfocado a esta disciplina, como lo indica su misma denominación, es teórico, de aspirar no al examen de una situación concreta determinada, sino a sentar principios abstractos, válidos para todas las situaciones concretas o particulares posibles. El Estado, siendo coercitivo, pues bien somete a sus mandatos. Compañero, perdón, no le comprendo. El hecho social de naturaleza política, también el objeto de esta disciplina, pues es puramente el Estado. En el Estado moderno, la organización política que se da en Europa a partir del Renacimiento. Para lograr la serie de principios aplicados a todos los estados, se sirve de los datos que le proporcionan las ciencias restantes y que en conjunto forman la ciencia política en sentido amplio, pero no se confunde con ninguna de ellas, pues se distingue por su género próximo, que es ser una teoría y no un conocimiento pragmático, determinada por su particular conocimiento, el Estado. Y para su finalidad, se sirve de una pluralidad de métodos que le son proporcionados por las restantes disciplinas políticas que le son auxiliares, como las que mencionaba mi compañera. La realidad estatal en el orden jurídico, ya que es parte esencial de su estructura. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, la teoría del Estado en México. Se estudia en las facultades de Derecho como materia autónoma. Una obra bastante completa es la de Jorge Vallejo, ya de tanto, y Arismendi, Derecho Constitucional Mexicano. Y en el libro de Margarita de la Vía, Bibliografía Sumaria de Derecho Mexicano. Así también Héctor González Uribe,
Naturaleza, objeto y método de teoría del Estado. En 1972, una magnífica y completa teoría política. Recientemente, antes de su fallecimiento, en 1988, El hombre y el Estado en realidad es una síntesis muy clara y sencilla de teoría política y una afirmación espléndida de la democracia como forma de objeto a la que se debe aspirar los postulados. Por su atención, muy agradecidos. Jóvenes, disculpe, fíjense que tuve muy mala señal, ya no pude ver la última presentación. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciada, con gusto usted me dice si desea que le nuevamente ponga la presentación. Ay, sí, la última diapositiva, es que fíjese que se puso como frisado, ya no. Eso sería en cuanto a la teoría de Esta. México. La anterior también. Ahí en México concluyó, disculpe. En México concluía con que recientemente, en 1988, pues poco antes del fallecimiento de Héctor González, publica, ¿verdad?, la obra El hombre y el Estado, una síntesis muy clara y sencilla de teoría política. Disculpe, la anterior también, compañera. Sería la 13, creo, según sus diapositivas que vi que son 15. Inglaterra y Estados Unidos, licenciada. Exacto. Ahí me quedé yo, disculpe. Sí, no hay ningún inconveniente. Pues le decía, licenciada, que las disciplinas políticas en los países anglosajones reciben especial atención de los estudiosos. Y entre ellas encontramos obras con denominaciones y contenido que corresponden a las diversas ramas, ¿verdad? Como ciencia política en sentido amplio, historia de las ciencias políticas, filosofía política, etc. Son de extraordinario valor las obras anglosajonas. Entre la multitud que existe, ¿verdad, licenciada, de obras, pues destaca la clásica obra inglesa de Carlyle, Historia del pensamiento medieval, y la obra norteamericana de George Sabine, Historia del pensamiento político. Siguiente diapositiva. Está bien esa, perdón. Sería la de teoría del Estado. Gracias, compañera, muy amable. El estudio enfocado a esta disciplina, pues es como lo indica su denominación, ¿verdad, licenciada? Se dicta a lo teórico, ¿verdad? Y no aspirar a un examen en situación concreta, ¿verdad?, determinada, sino a sentar principios abstractos válidos para todas las situaciones concretas o particulares posibles. El Estado, siendo coercitivo, somete a sus mandatos y pues es un hecho social. Disciplina es en Europa a partir del Renacimiento. Para lograr la serie de principios aplicables a todos los estados se sirve de datos que le proporcionan las ciencias restantes y en cada conjunto forman forman la ciencia política en sentido amplio, pero no se confunde con ninguna de ellas.
se distingue por su género próximo, que es ser una teoría y no un conocimiento pragmático, determinada por su particular conocimiento, el Estado. Y para su finalidad se sirve de una pluralidad de métodos que le son proporcionados por las restantes disciplinas políticas que le son auxiliares. Como bien lo decía mi compañera, ¿verdad? La realidad estatal es el origen jurídico, ya que es parte esencial de su estructura. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. En teoría, el Estado en México se estudia las facultades de derecho como materia autónoma. Una obra bastante completa es la de Jorge Vallejo y Arismendi, Derecho Constitucional Mexicano. Así también el libro de Margarita de la Villa, Bibliografía Sumaria de Derecho Mexicano. Sin dejar de mencionar a Héctor González Uribe, con su obra Naturaleza, Objeto y Método de la Teoría del Estado. En 1972, una magnífica y completa teoría política. Recientemente, en 1988, poco antes de su fallecimiento, publicó la obra El hombre y el Estado. En realidad es una síntesis muy clara y sencilla de teoría política y una afirmación espléndida de la democracia como forma de gobierno a la que se debe aspirar proporcionando los postulados. Por su atención, muy agradecida. Ok, muchísimas gracias. La verdad que El hombre y el Estado, creo que vamos a buscar el documento para ver qué es lo que nos podemos leer. La verdad me parece que es un aporte muy bueno, ¿verdad? Y aparte que es claro y sencillo, creo que esos son los documentos que nosotros debemos de buscarlos mientras nos estamos introduciendo en lo que es el análisis del Estado, como desde los puntos de vista que los estamos viendo, para ya posteriormente ir aterrizando a análisis más profundos. Por favor, compañera, si nos puede proporcionar también su presentación para que los demás compañeros puedan accederla, y son puntos que vienen dentro del examen, jóvenes, son aspectos que vamos a hacer dentro del examen, son, si ustedes los pueden ver, están dentro de la guía y los vamos a evaluar. Me hacen favor a partir de este momento que me puedan poner su número de carnet correcto y su nombre completo para poder tomar asistencia, y no sé si alguien más tiene alguna duda. Tengo pena si me escuchan, jóvenes, porque tuve muy mala señal. Sí la escucha, bueno, yo sí la escucho, licenciada, y agradezco su atención y los aportes que usted nos brinda, ¿verdad? El apoyo que nos da. Ok, los felicito a los 3 grupos que pasaron hoy. La verdad es que fueron muy bien. Yo sé que el documento pues era bastante sencillo y claro, y fue el tiempo bastante corto, pero sin embargo pues hicieron su mayor esfuerzo. Los expositores muy buenos, los representantes de sus grupos que sacaron la casta el día de hoy exponiendo, los felicito. La verdad que quería algo así, muy platicado, muy comprendido, no algo de que me recitaran de memoria, sino que algo muy bien analizado. ¿Sí, Andrea? Licenciada, disculpe una pregunta. ¿Los que expusimos también ponemos nuestro nombre y número de carnet o ya nos tomó datos? No, sí, también, por favor, porque esa es otra lista. Perfecto, gracias, Lic. Gracias. ¿Alguien más? Licenciada, disculpe, yo tengo una duda. Sí, Evelyn. Al correo que usted nos brindó, ¿le enviamos nuestro trabajo? Sí, por favor. Gracias, muy amable. A todos los grupos, por favor, envían al correo que envíen. La representante del grupo manda el trabajo. ¿Alguna otra duda? Disculpen que hoy no conecté cámara, pero realmente la señal estaba muy inconclusa. Ok, me quedo tomando nota de su asistencia. Todo claro, licenciada, muchas gracias.
Feliz tarde, jóvenes. Buenas tardes, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Gracias.